de personas, ¿ok? Muy bien, y como siempre, quiero saber cómo estamos llegando hoy a clase, si estamos entusiasmados, si estamos llegando felices, ya es miércoles, mitad de semana, casi mitad de mes, 14 de enero, que también ha pasado volando. ¿Cómo están? ¿Cómo han llegado a la clase el día de hoy? Yo llego feliz porque encontré algunos recursos que ya les van a pasar por el grupo seguramente. Sobre el cronograma de Gantt también lo tengo, les voy a pasar en enlace. De hecho, hay bastantes formatos para que ustedes puedan escoger. Y bueno, un poquito de lo que les debía. Si les debo algún otro material, por favor me avisan para que yo busque y se los pase, ¿ok? Mientras van llegando nuestros demás compañeros, cuéntenme cómo están llegando hoy. Si están felices, están alegres, un poco cansados, entusiasmados por nuestra sesión de hoy. ¿Ok? Por ahí veo pues a nuestra compañera que nos está compartiendo que está alegre. Genial. Con entusiasmo entonces. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Un poquito de lo que vimos la clase pasada. La clase pasada nosotros pues estuvimos viendo, que fue ayer, así que estamos viéndonos casi esta semana a diario. Vimos un poquito de lo que fue el proceso de pues capacitación, el proceso de formación, el proceso de desarrollo, cómo nosotros desde recursos humanos impulsamos todo lo que es capacitación, todo el proceso de desarrollo profesional, mientras que un trabajador se encuentra laborando en la empresa, cómo las pues distintas organizaciones logran impulsar ese desarrollo profesional, ese desarrollo personal para que el trabajador se encuentre motivado, se encuentre feliz. Y eso lo conectamos con la experiencia del empleado, cómo este proceso de cuidado, de satisfacción de las necesidades del bienestar del trabajador puede impactar en el éxito de la empresa, ¿ok? Eso fue lo que vimos un poquito la clase pasada. También, si es que no se conectaron, vimos la importancia de este proceso, cómo se relaciona con cultura, con productividad, con innovación. Trabajadores capacitados son trabajadores que pueden, pues, devolver ese conocimiento, traducir ese conocimiento en cambios, en mejoras, en nuevos servicios, en nuevos productos, ¿ok? Vimos el ciclo de un proceso de capacitación, que esto se podía dar tanto entre el proceso de formación y el proceso de desarrollo. ¿Ok? Eso fue un poquito lo que vimos. Este ciclo tenía varias etapas. La primera era un diagnóstico. La segunda, deben recordar por ahí, era este proceso de planificación, luego la ejecución, la evaluación y finalmente la gestión. Además, vimos algunas herramientas para este tipo de diseño de capacitaciones. Estas herramientas incluso pues podían utilizarse en cada una de las etapas, ¿no? Por ahí estaba el cronograma de Gantt que les había comentado, que usualmente lo utilizamos antes de realizar la capacitación en la etapa de la planificación, ¿ok? Muy bien, eso fue la clase pasada y hoy pues tenemos nuestra clase de evaluación de desempeño. Este proceso muy importante que a veces las empresas subestiman, que a veces las empresas descuidan, ¿ok? Este proceso de evaluación de desempeño, además, nos ayuda a otros procesos, tanto pues de capacitación como de promoción o selección interna, ¿ok? Muy bien, entonces, el objetivo de la clase de hoy tiene que ver con eso, con aprender
los conocimientos, las herramientas y las tendencias actuales necesarias para diseñar, implementar un sistema de evaluación de desempeño. ¿Ok? Hoy vamos a ver el conocimiento básico, en qué consiste un proceso de evaluación de desempeño, qué herramientas necesitamos para realizar, para implantar un sistema de evaluación de desempeño. Además, qué tendencias hoy en día estamos pues utilizando en recursos humanos para este tipo de proceso. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, antes de iniciar, me gustaría que ustedes me digan si alguna vez en sus trabajos anteriores, actuales, han pasado alguna vez un proceso, una evaluación de desempeño. ¿Alguna vez ustedes han sido víctimas de una evaluación de desempeño? Mientras yo voy buscando el link donde están las distintas plantillas de cronograma de Gamma. ¿Ok? Acá está. ¿Les ha pasado? ¿Han ustedes alguna vez sido evaluados? ¿Su desempeño ha sido evaluado mientras trabajaban? ¿Cómo fue su experiencia? Quiero saber si han conocido o ustedes quizá han evaluado. Muy bien, María Eduarda, muy bien, Fanny. Ok. ¿Cómo fue su proceso para los que han sido evaluados o los que han evaluado? ¿Cómo fue su proceso? ¿Recuerdan cómo fue? ¿Sí? A ver, vamos a ver qué me dicen por acá. Uy, no sé por qué se bloqueó, no me deja ver los comentarios. A ver. Voy a intentar leer, no sé, se me ha bloqueado. Por acá nuestra compañera Damaris me dice, bueno, nos dice, tuvo dos instancias, uno con el que se llenaba un formulario con distintas preguntas y nuestra compañera Fanny, a través de un formulario de preguntas medido por una numeración, muy bien, y Damaris también nos dice sobre el otro, que fue presencial con la oferta de trabajo. ¿Ok? ¿Quién más se anima a contarnos, chicos? Mientras yo voy descargando el cronograma de GAN y en un momento les explico un poquito sobre eso. Ok, ¿quién más? Muy bien, con la oferta de trabajo y Juan José sobre sus competencias, habilidades y la evaluación mientras llenaba una ficha. Y bueno, eso fue en un proceso de selección por otro lado. Puede parecer a veces que los procesos de evaluación de desempeño son pues muy parecidos a evaluaciones, ¿no? Cuando pasamos el proceso de selección. Puede parecer. No obstante, cuando estamos siendo evaluados, cuando estamos en un proceso de evaluación de desempeño, muchas veces va a estar acotado a las funciones y a los objetivos de nuestro puesto. ¿Recuerdan qué era el descriptivo de puesto? Para los que estuvimos desde la clase 1. ¿Recuerdan nuestro descriptivo de puesto?
¿Recuerdan este documento donde se colocaba de manera muy detallada cada función, cada responsabilidad, cada magnitud, cada condición de un puesto, ¿no? La evaluación de desempeño también revisa, también utiliza el descriptivo de puesto, ¿ok? ¿Lo utiliza para qué? Para realizar esa evaluación, esas preguntas asociadas al propósito, al cumplimiento o no de esas funciones. El propósito de una evaluación de desempeño es entender qué tanto éxito, qué tanto el trabajador ha logrado cumplir sus funciones. Si está a un nivel bajo, si tiene un rendimiento no tan adecuado a las funciones pues encomendadas, si tiene un rendimiento medio, promedio en desarrollo, qué otras oportunidades tiene para que luego el proceso de capacitación le ayude a que su rendimiento mejore, o más bien si tiene un rendimiento superior, si tiene un rendimiento que destaca, que incluso debemos reconocer y quizá tomar alguna medida como una promoción, como un ascenso, ¿ok? Entonces, este proceso de evaluación de desempeño es un proceso que utiliza descriptivo de puesto, que utiliza el propósito y utiliza y se basa del comportamiento y la evidencia del trabajador en el puesto, ¿ok? Muy bien, como siempre, a mí me gusta que todo lo que les cuento, todo lo que les explico, esté pues bajo el lado teórico, bajo el lado bibliográfico. Esto está de nuestro libro, está basado en nuestro libro de Chiavenato de Recursos Humanos, que me parece ya les han pasado. ¿Sí, no? Chicos, ¿me confirman si el libro les pasaron? Sí, ¿no? Buenísimo, sí. Siempre el equipo de ITEC bastante ágiles en pasar todos los recursos y los materiales que tenemos. Entonces, ¿qué nos dice Chiavenato? Chiavenato nos dice que el proceso de evaluación de desempeño es un proceso sistemático, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que pues tiene varias etapas, tiene varios pasos. No solamente es enviar un formulario y ya está. Tiene un antes, un durante y un después. ¿Ok? Y además, este proceso sistemático mide y analiza el desempeño, el rendimiento del trabajador en función a sus metas, al propósito principal de su puesto. Si yo trabajo en recursos humanos, pues me van a evaluar en función a esas responsabilidades en recursos humanos. No me pueden evaluar en función a responsabilidades que no me han sido asignadas de otro puesto, de finanzas, de operaciones. No tendría lógica y sería un mal proceso de evaluación de desempeño. Por eso siempre, cuando nosotros evaluamos, cuando nos evalúan, tenemos que solicitar que seamos evaluados bajo nuestras funciones. También es bastante importante que cuando nos desempeñamos en un puesto, asumamos las funciones que están pues adscritas, que son responsabilidad de nuestro puesto. No podemos hacer funciones que no están asociadas a nuestro puesto, ¿ok? Incluso en el sector público, eso se conoce como usurpación de funciones, ¿ok? Les cuento un caso. Aquí en Perú tenemos la vigilancia del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Tenemos que nosotros siempre tener exámenes médicos para el ingreso de los distintos trabajadores y estos exámenes médicos tienen que ser revisados y auditados para empresas de más de 20 trabajadores por un médico. ¿Por qué? Porque la información que las clínicas ocupacionales envían de cada uno de los trabajadores que pasan los exámenes médicos es pues información confidencial que solamente el secreto profesional médico tiene que tener. Nadie más. El resultado que le llega a la empresa es acto o no acto, acto con observación o no acto.
¿Qué pasó? Había una empresa del sector público, más que empresa, una organización, y esta organización tenía pues su responsable de seguridad y salud en el trabajo. Y además tenía dentro de su jefatura, ¿no? De sus subordinados a un médico. Y este médico realizaba las funciones asignadas, que está la validación y la auditación de los exámenes médicos, como corresponde según ley. No obstante, el siguiente año, el presupuesto asignado para los distintos puestos de trabajo de esa organización bajó. Por lo tanto, no pudieron renovar el contrato para el médico. Además que ustedes saben, el coste y el pagar a un médico pues también implica un coste significativo para algunas organizaciones. Entonces decidieron que ya no renovaban al médico. Y a la responsable le brindaron esas funciones, que audite los exámenes médicos. La responsable con mucha duda aceptó. No estaba dentro de su descriptivo de puesto, no estaba dentro de sus funciones y además no debía, según la ley, solamente el médico puede hacer la auditación. Pero por temas de que la misma jefatura, la misma presión, ella acepta. ¿Qué pasa? Viene un ente que ustedes deben conocer aquí en Perú, del Ministerio de Trabajo, que se llama SUNAFIL. Y este ente empieza a revisar toda la documentación de seguridad y salud en el trabajo. Revisa y encuentra que todo está bien. Pero justo cuando están revisando sobre la validación de los exámenes médicos, encuentra que quien está firmando no es un médico, no tiene colegiatura, no está dentro del colegio médico como profesional e incluso es un ingeniero, ¿no? Es una ingeniera en este caso. ¿Qué pasa? Le cae una multa a la empresa porque ha estado haciendo usurpación de funciones con la trabajadora y además porque no ha estado cumpliendo la ley. ¿Ok? Entonces, siempre conozcan las funciones que ustedes realizan. Ustedes tienen que ser evaluados bajo las funciones. Para eso siempre debemos tener un descriptivo de puesto. ¿Ok? Muy bien. Un poquito para que se concienticen sobre este tipo de riesgo laboral que puede existir. Siempre infórmense, siempre estén atentos a lo que van a hacer. ¿Ok? Siempre, chicos. Y bueno, ¿por qué las empresas realizamos todo este sistema de evaluación de rendimiento? Porque queremos saber si los trabajadores están haciendo bien su trabajo, si tienen oportunidades de mejora, si necesitan algún seguimiento. En primer lugar, para encontrar eso, para encontrar a esas personas que necesitan un acompañamiento extra, ¿ok? Ya sea mediante coaching, ya sea mediante una capacitación específica, como vimos en el proceso pasado, ¿ok? O ya sea para un proceso de reconocimiento de promoción, ¿ok? Reconocimiento, promoción significa ascenso y crecimiento laboral. Por lo tanto, esto le ayuda a, pues, las distintas empresas y además las distintas organizaciones para que puedan crecer, ¿ok? ¿Qué más? Para la mejora continua y alineación con los objetivos empresariales, ¿ok? Las empresas necesitan que siempre tengan al talento más desarrollado y al talento más capacitado, al talento que realmente rinda. Lamentablemente, si la empresa encuentra personas que no están logrando los objetivos de su puesto, toman otro tipo de medidas, que puede ser la desvinculación, ya que, como les había dicho, al final las organizaciones, las empresas tienen un propósito, alcanzar el éxito, alcanzar esa facturación, esos propósitos, esos objetivos. Y si tienen, pues, personal que no lo está ayudando a seguir esta línea, muy probablemente luego del acompañamiento que le puedan ofrecer o de las distintas opciones de capacitación, coaching, y que este igual siga manteniendo un desempeño bajo, vayan a tener que ir por la respuesta de la desvinculación.
¿Ok? Eso es un poquito el proceso de evaluación de desempeño, chicos. Cuéntenme si tienen alguna duda, consulta sobre lo que hemos comentado sobre este concepto y su importancia. ¿Todo bien? ¿Sí? Manito arriba si todo bien, chicos. Muy bien, Gabriel, gracias. Manito arriba en emoji. Discúlpame, Martín. Sí, manito arriba sí. Ah, ok. Muchísimas gracias, Exxon. Lo máximo. Verónica. Ok. Muy bien, Fernanda. Buenísimo. Entonces, continuando. Y un pequeño paréntesis para que no digan que me olvidé, ¿ok? Para que no me digan que me olvidé, les he traído el cronograma de Gantt, ¿ok? De la clase pasada, ustedes me pidieron alguna plantilla. Aquí les pongo la plantilla para que puedan revisar. Vamos a compartir por aquí. No me deja compartir toda la pantalla. Creo que ya estamos. Listo, ahora sí, una ventana. Este es el diagrama que les voy a compartir, chicos. Es un diagrama de Gantt simple. Existen distintos tipos. Ustedes incluso lo pueden personalizar, lo pueden cambiar. Colocan el título del proyecto, por ejemplo, si va a ser una capacitación de atención al cliente, pues colocan capacitación, atención al cliente, nombre de la empresa, responsables, cuándo inicia y cuántas semanas pues tienen para realizar. ¿Ok? Esto está además con las distintas semanas, en este caso de este año, desde el 12 de enero, y pues acá van a encontrar incluso las distintas tareas. Ustedes van a ir colocando tarea 1, tarea 2, etcétera, asignado a quién. Si solamente son ustedes, pues se asignan a ustedes mismos. Y acá van además colocando el nivel de progreso, cuándo lo han iniciado y cuándo es la fecha fin. Pueden tener la primera fase, en este caso la planificación, ¿ok? Acá pueden tener la segunda fase, la ejecución, y la tercera puede ser la evaluación, ¿ok? Si desean ya no utilizan la cuarta fase o si no, ya como ustedes lo vean, más relevante, ¿ok? Ese es un poquito igual cualquier otro cronograma que ustedes manejen que tenga este tipo de similitud también les va a ayudar, ¿ok? Cerramos paréntesis, eso es lo que les voy a pasar. En breve le voy a pasar a nuestro compañero de ITEC para que les pase por el grupo y con esto ya no les debo nada para nuestro desarrollo de clase, ¿ok? Muy bien. Y ahora sí, vamos acá. Y volvemos. Listo. Y volvemos en lo que estábamos, a evaluación de desempeño. Y ahora sí. Por acá les he dejado un poquito sobre la historia de la evaluación de desempeño. ¿Ok? Este proceso no es un proceso tan automático que haya nacido desde el inicio de, del proceso de recursos humanos, sino que se dio mucho más allá, sobre todo a partir de la masificación del trabajo, ¿ok? Las empresas necesitaban más manos de obra, más personal, más trabajadores, porque tenían mucha demanda por producir productos, sobre todo en la época de las guerras, y por lo tanto necesitaban buscar maneras para optimizar la productividad de estos trabajadores. Y es ahí cuando empiezan los primeros sistemas más primitivos de evaluación de desempeño. Ejemplo, la observación, ¿ok? Muchos, para evaluar el desempeño en esa época, ¿qué hacían? Estaba el trabajador realizando sus funciones, ¿ok? Estaba, no sé, imagínense a este trabajador en una máquina grande donde tenía que apilar cajas o mover cajas de una manera muy repetitiva.
¿no? Mover cajas y colocar algún otro elemento dentro de la caja de una manera rápida y efectiva, ¿no? Estamos hablando de hace bastantes años. Y estaba el supervisor, la figura del supervisor ya nace y está observando si lo realiza en el tiempo correcto, si lo realiza con la técnica adecuada, con los protocolos adecuados, ¿no? Esa forma de medición, de observación, esa forma de evaluación fue una de las primeras y más primitivas que incluso algunas empresas aún utilizan, sobre todo para este tipo de actividades repetitivos, técnicos y operativos. ¿Ok? Ese fue un proceso rudimentario, ha evolucionado, ha incorporado nuevos sistemas y nuevas formas de evaluación de desempeño, como muy bien ustedes me contaban, ¿no? Este tipo de preguntas que te realizan en función a cuánto has logrado, pues, en cada una de tus funciones asignadas. También vamos a encontrar evaluaciones de desempeño donde no solamente tu jefe te pregunta, sino también te evalúa, también te brinda un sistema, una información, tus mismos subordinados o tus mismos compañeros. Ese tipo de evaluación incluso se denomina evaluación de 360 grados, ¿ok? Eso es un poquito lo que ha ido pasando sobre nuestro proceso de evaluación de desempeño. Es una herramienta que hoy en día la manejamos, tenemos de manera bastante crucial que conocer para la gestión de los trabajadores, para la mejora de su rendimiento, para la identificación de esos, pues, empleados que necesitan alguna capacitación, algún reconocimiento o alguna otra medida, ¿ok? Medida que incluso puede ser la desvinculación. Eso es un poquito de nuestra historia. Además, hoy en día muchas empresas utilizan sistemas digitales, sistemas más automatizados para hacer mucho más rápido y más eficiente este proceso de evaluación de desempeño. Eso facilita su gestión, su seguimiento y además facilita que las empresas tengan en tiempo real la información. Hoy en día la tecnología impacta en recursos humanos, pues en todos los procesos y mucho más cuando se trata de evaluar. ¿Ok? Justo hablando de tecnología, les he traído las tendencias actuales que tenemos para este proceso. Nosotros, desde recursos humanos, tenemos algunas plataformas que nos facilitan la vida, en el sentido de que automatizan los procesos. Ejemplo, tenemos esta plataforma que sí pues implica un presupuesto, porque igual tú contratas esta plataforma, la plataforma lo personaliza, pero igual tienes que pagar una mensualidad a los creadores de esta plataforma, ¿no? Esta plataforma, conocida como Soho People, nos permite monitorear el desempeño del trabajador mediante el feedback, la retroalimentación y el seguimiento de objetivos. También tenemos otro tipo de plataforma que es la TIS, que facilita la creación de revisiones de desempeño personalizadas en tiempo real y además la definición de metas para los empleados. Y finalmente Trello, que es una herramienta, no es específica para la evaluación de desempeño, pero sí nos ayuda a tener un seguimiento del proyecto, del proceso. Recuerden que cuando nosotros hacemos cualquier proceso de recursos humanos, es como iniciar un proyecto. Tiene un punto de inicio y un punto final, ¿ok? En el proceso de selección tenemos un punto de inicio con un punto final y una meta. En el proceso de capacitación también y en el proceso de evaluación también. Entonces, para manejar distintos proyectos se utilizan algunos tableros, algunas herramientas como pues Miro, Trello, etcétera. Yo les invito a que exploren un poquito más para que puedan aprender de manera más digital este uso de herramientas. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, por aquí les he traído esta relación que tiene el proceso
de evaluación de desempeño con los otros procesos de recursos humanos. Yo ya les había adelantado un poco, les había spoileado, como se dice, sobre cómo el proceso de evaluación de desempeño es una herramienta para que nosotros podamos también, de manera más sencilla, realizar procesos como capacitación, como promociones, planificación de carrera y cómo además tener un proceso de evaluación de desempeño facilita la cultura y el proceso de clima. ¿Ok? Ahora, con lo que yo les he spoileado, me gustaría que ustedes me cuenten cómo se vincula. Yo ya les he spoileado, así que quiero escuchar cómo se vincula el proceso de evaluación de desempeño con el proceso de capacitación. Para que ustedes me cuenten a mí para ver si me he dejado entender o si les vuelvo a explicar. Proceso de evaluación de desempeño, ¿cómo se vincula con el proceso de capacitación? Mientras voy tomando un poquito de agüita, que hoy estoy con la garganta un poco seca. ¿Se vincula o no se vincula, chicos? Muy bien. Muy bien, Gabriela, muchas gracias por participar. Nos comenta Gabriela, pienso que es importante ya que la empresa puede evaluar si la inversión en su personal ha sido efectiva. Ejemplo, si las capacitaciones pasadas, anteriores, funcionaron y el proceso de reclutamiento fue apto. ¿Ok? ¿Ok? Y por acá Juan José nos dice, sí se vincula la evaluación del desempeño identificando las brechas de habilidades. Exacto. Nosotros, al momento de evaluar, vamos a encontrar personas que tengan algunas brechas, que tengan algunas falencias. Por lo tanto, con esta información que nos ayuda en la etapa de diagnóstico para la capacitación, nosotros planificamos, diseñamos una capacitación específica para que este trabajador deje de tener esa brecha y alcance su potencial en el puesto. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias, Gabriela y Juan José. Y vamos con el siguiente proceso, planificación de carrera. Cuando hablamos de evaluación de desempeño con planificación de carrera, pues estamos hablando también de este momento de identificación, pero esta vez al que ya tiene el potencial, al que ya está arriba. ¿Qué hacemos con este trabajador que ya no necesita capacitaciones específicas, sino que más bien ya alcanzó el máximo de su potencial en el puesto? Pues muy probablemente podemos hacer que este trabajador crezca más allá de ese puesto, que ese puesto o el rol que él ocupaba deje de tenerlo para que alcance un puesto que tenga más desafíos y que por lo tanto él se siga desarrollando en mi empresa y se siga sintiendo comprometido, se siga sintiendo motivado, ¿ok? Si yo encuentro a un trabajador que no está siendo reconocido, que a pesar de que he encontrado que destaca en su puesto, ¿ok? Yo digo, ¿sabes qué?
no voy a hacer nada, no tengo presupuesto en este año, no lo voy a reconocer, no le voy a dar ningún aumento, etcétera, muy probablemente este trabajador se canse y pueda bajar su desempeño o incluso pueda irse de la empresa para encontrar a una empresa que sí lo valore y que sí le brinde ese tipo de crecimiento profesional. ¿Ok? Entonces la evaluación de desempeño nos ayuda a identificar a quien necesita capacitación, a quien necesita una promoción y todo esto bajo el esquema de cultura y clima. ¿Ok? Cuando hablamos de clima, cultura, pues vamos a hablar de ese proceso, de esa interacción valiosa que tienen los trabajadores dentro de la empresa. Una interacción que se espera sea positiva, ¿ok? Si yo, en lugar de premiar al que destaca, en lugar de que el que está haciendo, pues, teniendo el mejor rendimiento, no le premio y más bien premio al que es amigo del jefe. ¿Ustedes creen que ha sido una evaluación justa? Que a esta persona que hemos visto que tiene todavía oportunidades de mejora, que tiene todavía brechas en habilidades, en conocimiento, le doy el ascenso. O sea, ¿es justo? ¿Es íntegro? ¿Es un proceso de evaluación de desempeño bien efectuado? ¿Qué piensan ustedes, chicos? No es ético, muy bien, Nidia. No es ético, no es íntegro, no es justo. Lamentablemente, existen algunas empresas, existen algunas organizaciones, incluso públicas, que en lugar de premiar, en lugar de reconocer al que tiene el mejor talento, al que tiene esas capacidades destacadas, premia a aquel que todavía le falta por el sistema o pues el favoritismo que puede existir, ¿no? Tengamos cuidado con ese tipo de prácticas, chicos. Siempre seamos profesionales, seamos éticos. Si alguna vez tenemos un caso donde nuestro jefe nos pide cambiar resultados, donde nos piden cambiar puntuaciones para favorecer a alguna persona que todavía, que nosotros hemos encontrado, tiene falencias, pues tomemos a una decisión ética e íntegra. ¿Ok? Eso no solamente pues impacta en nuestra reputación profesional, sino que también luego va a tener consecuencias en el clima, en la cultura de la empresa. Los trabajadores van a darse cuenta. Nosotros mismos cuando estamos en trabajo sabemos quiénes trabajan bien y quiénes no lo están haciendo tan bien, quiénes tienen un desempeño un poquito más flojo, por decirlo entre comillas, ¿no? Entonces, si tú que no manejas, no eres de recursos humanos, pero conoces a tus compañeros y sabes que tienes un compañero que es muy bueno, y no ha sido promocionado y más bien ese compañero más flojo, el que no cumplía, el que llegaba tarde, pero es muy amigo del jefe, ha sido promocionado, ha sido ascendido, tú empiezas a preguntarte, estoy en una empresa que no está pues cuidando al trabajador de manera adecuada y se va sintiendo, y no solamente tú, sino los demás miembros del equipo, los demás miembros de ese departamento, y se va sintiendo una cultura y un clima de tensión, de injusticia, ¿no? Entonces, un proceso de evaluación de desempeño justo, transparente, fortalece la confianza y el compromiso del trabajador. ¿Por qué? Tú dices, ¿sabes qué? Aquí
si es que yo estoy en esta empresa que tiene este tipo de prácticas, ¿para qué me voy a esforzar? Por más que me esfuerce, por más que haga bien el trabajo, no me van a dar un tipo de reconocimiento, no voy a crecer. Más bien voy a ir haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces se genera ese tipo de pensamiento y por lo tanto afecta la cultura y el proceso de clima. ¿Ok? Muy bien. Y antes de pasar a cómo evaluamos, ¿alguna pregunta, duda sobre este proceso? ¿Nos quedó claro la relación entre evaluación de desempeño, capacitación, planificación y clima? Muy bien. Entonces, vamos con nuestro siguiente slide. Un poquito de sobre cómo realizamos el proceso de evaluación de desempeño, ¿ok? Como todo proyecto, como todo proceso, tiene momentos clave, tiene etapas, tiene pasos. El primer momento va a ser pues esta planificación. Yo voy a realizar un proceso de evaluación de desempeño basándome en un objetivo. Puede ser un objetivo de la misma empresa que tenga ese año, ese trimestre o ese semestre, ¿ok? Por ejemplo, medir el rendimiento de todos los empleados, de todas las categorías. Entonces, en base a eso, nos planteamos objetivos específicos y además vamos viendo qué herramientas, qué tipo de cuestionario, qué tipo de material vamos a utilizar para cumplir ese propósito. ¿Ok? Puede ser que tengamos algún objetivo más específico. Quizá este año la empresa solamente quiere evaluar a la jefatura, ¿ok? Evaluación de desempeño solamente a los jefes. Entonces, nuestra evaluación de desempeño va a tener objetivos, acciones y herramientas asociadas a este propósito. ¿Ok? Dependiendo del objetivo, nosotros iniciamos esta planificación, donde pues queremos identificar los resultados de manera general, donde queremos encontrar talento para ser promovido o talento que necesite capacitaciones específicas, etcétera. Además, vamos a establecer una serie de métricas asociadas al desempeño. ¿Cómo mido el talento? Nosotros habíamos dicho que en el proceso de evaluación de desempeño utilizamos también el descriptivo de puesto, ya que queremos ver el rendimiento de los trabajadores en su puesto, ¿ok? Pero para que podamos ver este rendimiento, necesitamos entender los distintos estadios de desarrollo, ¿ok? Podemos tener como primer estadio el estadio bajo o que no cumple, el estadio en desarrollo y el estadio cumple, ¿no? Va a depender de qué tipo de métrica, de qué tipo de instrumento utilicemos. Es en este momento de planificación donde nosotros vamos dándole sentido a lo que va a ser nuestro proceso de evaluación de desempeño. Algunas empresas incluso es ahí donde toman la decisión de usar alguna plataforma digital, ya que tienen demasiados trabajadores para evaluar y hacerlo de manera más digital les facilita la corrección, les facilita el tener los resultados de una manera más eficaz y rápida. ¿Ok? Eso es un poquito el primer paso, la planificación. Luego de que nosotros hemos planificado y todo esto bajo los principios, los valores que la empresa tenga. Existen algunas empresas que tienen principios culturales y esos principios, pues, son la base para las distintas funciones o los objetivos que acompañan a las funciones de los puestos de una empresa. ¿Ok? Una vez que ya hicimos la planificación, podemos nosotros
pues, tomar como objetivo bajo la metodología SMART. Para definir mi objetivo, puedo utilizar esta metodología que les muestro, ¿ok? Esta metodología, un minutito, acá está. Esta metodología, pues, nos ayuda a plantearnos objetivos razonables, ¿ok? Objetivos coherentes con nuestro propósito, con la empresa y con nuestros trabajadores. Se denomina SMART o también inteligente, ¿ok? Objetivos inteligentes, SMART en inglés es inteligente, pero también por sus siglas, ¿ok? En inglés, S de específico, M de medible, A de alcanzable, R de relevante y T en un tiempo determinado. Cuando nosotros planifiquemos, cuando estemos viendo qué objetivo vamos a colocar en nuestro proceso de evaluación de desempeño, tratemos de que sea un objetivo SMART, un objetivo que tenga, pues, detalle, que pueda ser medible, que además sea alcanzable. No vamos a colocar objetivos inalcanzables, que no son realistas, que no tienen sentido con lo que la empresa está pasando, con lo que la empresa pues tiene en su realidad, ¿ok? Eso es un poquito. Siguiente paso, la ejecución. Es el momento cuando vamos a llevar a cabo todo lo que hemos planificado, ya sea que elegimos al momento de la planificación un proceso de observación directa, que los mismos supervisores tomen nota de el desempeño del trabajador, que los mismos jefes respondan cuestionarios solamente tipo autoevaluación sobre cómo perciben que es su desempeño, ya sea mediante entrevistas para cada empleado, para hacerle una serie de preguntas asociadas a su puesto y al nivel de rendimiento, ya sea mediante KPIs o control de métricas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Les cuento un poquito. Hace años yo trabajaba en una empresa que su proceso de evaluación de desempeño era un poquito distinto. Su proceso iniciaba desde primera, segunda semana de enero, ¿ok? Por ejemplo, ahora deben estar iniciando los que están en esa empresa su proceso de evaluación de desempeño, ¿ok? En esta segunda semana del año, ¿qué es lo que hacían? Los distintos jefes se reunían con los subordinados que estaban bajo su responsabilidad y les comentaban, este año, este es el propósito que tiene la empresa, ¿ok? Nosotros, como área de recursos humanos, tenemos este propósito, un propósito que ayuda a alcanzar la meta de la empresa. Tú, como trabajador, tienes este propósito que ayuda a alcanzar la meta de nuestro equipo, ¿ok? Todo está conectado. Tú nos ayudas, esto ayuda al equipo, esto ayuda a la empresa. Entonces, este objetivo que está asociado al propósito de la empresa, del equipo, está también asociado a tus funciones y a tu desarrollo personal. Tú, trabajador, plantéame 5 objetivos más específicos relacionados a esto y al mismo tiempo relacionados a los valores culturales, a los principios culturales que la empresa tiene. Esa empresa tenía 5 principios: innovación, transparencia, responsabilidad, si no me equivoco, proactividad y análisis de data, ¿ok? Todos tenían que tener data, un pensamiento muy orientado al análisis de la data. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos en la segunda semana los trabajadores y los que también teníamos subordinados? Pues nos reuníamos y planteábamos esto y teníamos objetivos específicos para todo el año. Esos 5 objetivos específicos iban a ser nuestra brújula de cómo se nos iba a medir, ¿no? Al final del año y si habíamos alcanzado el cumplimiento de esos 5 objetivos. A final de año, nosotros revisábamos otra vez con el jefe
si habíamos logrado cumplir esos objetivos, en qué porcentaje, qué acciones habíamos tomado, qué problemas tuvimos para alcanzar, qué herramientas utilizamos, ¿ok? Es un poco distinto este tipo de proceso de evaluación de desempeño, pero particularmente a mí me gustó porque era un proceso muy colaborativo, un proceso muy orientado también a los objetivos de la empresa, a los objetivos del equipo y que además uno mismo sabía y además tú planteabas esos 5 objetivos y estos 5 objetivos pues tenían que ser así, tenían que ser SMART. Tú no te ibas a poner pues un objetivo inalcanzable porque si lo ponías no lo ibas a lograr. Tenía que ser realista, tenía que ser específico y en un tiempo determinado. ¿Ok? Eso es un poquito el proceso de ejecución. Les he traído este pequeño video para que nos riamos un poquito y al mismo tiempo tomemos como ejemplo de este proceso de evaluación de desempeño bajo el método pues más rudimentario, ¿ok? Denme un minutito que lo estoy colocando. Quiero que se fijen un poquito en los que son los evaluados y también en quién es el evaluador. ¿Ok? ¿Listo? Lo pongo aquí, compartir esta pestaña y me avisan si ya lo ven. Aquí va. Ya. Va. Ahí, ¿vio? La puerta. La dejó abierta. Y dejarla abierta es el peor error para un empleado porque... ¿Deja entrar el aire? ¡Deja entrar a los niños! Señor Waddles. No hay nada más tóxico o dañino que un mortal niño. Te aniquilaría al tocarlo. Una puerta abierta dejaría entrar a un niño a la planta y a nuestro mundo. No entraré a la habitación. No me obligarán. ¡Claro que lo harás para traernos esto! La ciudad necesita que traigan esos gritos de niño. De esos gritos la energía se produce. Claro que hay un riesgo y por eso quiero que sean los mejores. Quiero asustadores de confianza, tenaces, rudos, intimidantes. Asustadores que... ¿Ok? Hemos visto esta escena. Tenemos examinados. Tenemos un evaluador. ¿Había o no había, chicos? ¿Qué piensan? ¿Ok? Sí, teníamos ahí a una persona, bueno, a este personaje que estaba pues viendo tras las sombras este desempeño de estos trabajadores, ¿no? Y que luego interrumpe incluso a la examinadora, a la supervisora asignada y empieza a decir cuáles habían sido las oportunidades de mejora que había encontrado, ¿no? Pero lo dice de una manera muy intensa, muy explosiva, cosa que nosotros debemos evitar, ¿ok? Otro ejemplo aquí de evaluación de desempeño, pero esta vez de, pues, Chaplin, ¿ok? Banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz.
Ok, hasta aquí. Justo tenemos ahí también este proceso rudimentario, ¿no? Donde teníamos a un capataz, a un supervisor que estaba todo el día, imagínense ahí, viendo el desempeño y al mismo tiempo ajustando, ¿ok? En algunas empresas todavía continúa este tipo de sistema, donde tenemos capataces, supervisores que están ahí, ¿no? Viendo y ante el mínimo ya están ahí reclamando, ¿ok? Un proceso que todavía pues es primitivo y además no tan, yo siento que no tan humano, pero igual, por ahí que seguro tendremos distintas opiniones, ¿ok? Muy bien. Y bueno, ¿qué herramientas de evaluación nosotros manejamos al momento del proceso de evaluación de desempeño? Pues vamos a manejar herramientas cualitativas y herramientas cuantitativas. Cuando hablamos de cualitativo, pues hablamos de aquella información que podemos contar, que podemos más bien percibir, que usualmente se utiliza como escalas de calificación, como pues información que es obtenida mediante entrevistas, mediante feedback. Y cuando hablamos de métodos cuantitativos, pues hablamos de indicadores de desempeño, ¿ok? De KPIs, de métricas cuantificables, ¿ok? Eso es. Y bueno, justo les he traído este método cuantitativo que muchas empresas utilizan no solamente para evaluar el desempeño del trabajador, sino para evaluar los objetivos que la empresa tiene en función si lo ha logrado o no ha logrado, si un equipo, un departamento, una área ha logrado alcanzar su objetivo, cuál ha sido el desempeño del área de finanzas, del área de recursos humanos. Muchas veces esta métrica se utiliza para eso, ¿ok? Los KPIs son métricas de evaluación usadas de manera objetiva para el rendimiento del empleado y además son específicos, medibles, alcanzables, relevantes, o sea, son bajo la metodología SMART, ¿ok? Este videito nos ayuda un poquito más a saber sobre los KPIs. En el mundo empresarial, los KPIs siempre son una palabra que se repite porque todo el tiempo están pues midiendo a las empresas, a los equipos en KPIs, ¿ok? Entonces les recomiendo que presten atención y luego comentamos. Hoy en Brain Logistic, ¿qué son los KPIs? La mayoría de las organizaciones buscan mejorar todos los días las actividades que realizan. Sin embargo, para poder mejorar todas estas, sus actividades deben ser medidas. Por ejemplo, si una empresa desea mejorar en la entrega de pedidos al cliente diarios, debe llevar un registro que indique cuántos pedidos fueron entregados a los clientes y cuántos no se entregaron. Esta información debe ser plasmada de manera gráfica, a fin de que podamos hacer comprensible a la organización en general un conjunto de datos generados durante la operación de nuestras actividades. Los KPIs o indicadores clave de desempeño nos ayudan a realizar este objetivo, ya que son un valor medible que nos ayuda a demostrar la eficiencia con la que la empresa o la organización en la que estamos está alcanzando los objetivos que tenemos establecidos. Estos KPIs se dividen en alto nivel, que se concentran en el rendimiento general de la empresa, y los de bajo nivel, que se centran en procesos de departamentos como marketing, recursos humanos y otros. Así que esto es lo que son los. Excelente. Eso es un poquito lo que nosotros hemos revisado y hemos visto los KPIs, cómo pues distintas empresas, distintas organizaciones tienen y lo utilizan, lo administran, ¿ok? Eso es. ¿Alguna pregunta sobre KPIs, sobre las métricas de evaluación de desempeño? Pues aquí les he traído ejemplos, ¿ok? Para tenerlo un poquito más, bajar esta información abstracta y ponerlo en nuestra vida día a día en el desarrollo empresarial, ¿ok? Por ejemplo,
KPIs que miden a las personas, a los equipos de ventas, muchas veces se caracteriza por el porcentaje de cumplimiento de objetivos, por la tasa de conversión de leads, por cuánto ha tenido de incremento de más clientes, ¿ok? En relación a la atención al cliente, se les mide por el tiempo promedio de resolución de problemas. Por eso muchas veces cuando nosotros llamamos a un call center, ellos siempre están rápidos, tratando de atendernos lo más rápido posible, porque ese tiempo promedio les miden. Y si es demasiado grande, pueden estar incumpliendo sus métricas, sus KPIs. Incluso por el índice de satisfacción del cliente. Muchas veces nos dicen, te va a llegar una encuesta, por favor, ayúdame, colócame una calificación alta porque te he brindado un servicio bueno, ¿no? Incluso en producción, la tasa de error, la eficiencia operativa y el tiempo de entrega promedio. En recursos humanos, ¿cuáles son los KPIs que miden nuestro desempeño como equipo o incluso como trabajador? Tiempo promedio de cobertura de vacantes. Muy, muy común, sobre todo para el proceso de reclutamiento y selección. Siempre van a medir nuestro tiempo. Incluso algunas empresas tienen un límite según cada una de los puestos, ¿no? O del tipo de puesto. Por ejemplo, un practicante, el tiempo máximo para que realicemos un proceso de selección de una posición de nivel practicante puede ser 2 semanas, 15 días, ¿no? Entonces, si te pasas de los 15 días, estás fuera del límite, fuera de la métrica y por lo tanto tu desempeño puede verse afectado, ¿no? Para un analista, 21 días. Para un jefe, 30 días, etcétera, etcétera. Va a cambiar dependiendo de la empresa, dependiendo también de la complejidad del puesto y del nivel de puesto. Mientras más bajo en la jerarquía organizacional, pues este tiempo va a ir acortándose. ¿Ok? ¿Qué más? Tasa de retención de empleados. ¿Cuántos empleados se han quedado al final del año versus cuántos empleados ingresaron, ¿no? Desde el inicio de año. Si tenemos un promedio positivo, un porcentaje positivo, pues estamos teniendo una buena retención. Si más bien tenemos un porcentaje negativo, algo está pasando en la empresa. Tasa de participación en programas de formación. ¿Cuántos de los trabajadores que han sido invitados a las capacitaciones están realmente participando? Si yo tengo 0, pues estoy teniendo mal mi KPI, algo está pasando, no estoy dando seguimiento, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esos son los ejemplos de los KPIs en el proceso de evaluación de desempeño. Y como les decía, manejamos pues datos cuantitativos, cualitativos e incluso benchmarking. Cuantitativo, siempre cuanti, datos numéricos, cantidades, porcentajes, KPIs, ¿ok? Comparaciones, promedios. Cualitativo es más bien el análisis de la respuesta a partir de las entrevistas, de las preguntas abiertas, de un focus group que hemos realizado para ver qué tal, aunque eso es menos habitual en el proceso de evaluación de desempeño. ¿Ok? Y del benchmarking, usualmente se utiliza para comparar los resultados que hemos obtenido de nuestros equipos de la empresa con los resultados de otras empresas. Existe un documento que algunas empresas emiten que se llama informe anual o reporte anual y colocas ahí el nombre de la empresa, ¿ok? Y este informe anual, ¿qué refleja? Pues refleja las características que ha tenido la empresa en ese año, ¿ok? Si ha alcanzado los objetivos, si ha alcanzado, acá está,
si ha alcanzado el desempeño esperado en cada una de sus áreas, ¿ok? Por ejemplo, les voy a mostrar de esta empresa que se llama Cementos Pacasmayo. E incluso acá nos dice, ¿no? ¿Deseas realizar o deseas ver un poquito nuestra información? Ingresa aquí, ¿no? Entonces, colocamos, nos vamos ahí y ahí nos va a aparecer la información que estamos buscando. Los competidores, ¿qué hacen? Pues con eso revisan sus distintos objetivos alcanzados y sus indicadores. ¿Okay? Y con esos indicadores ellos pueden saber si les ha ido bien o si no les ha ido bien. Usualmente es un PDF, no sé por qué acá ahorita no me sale, pero bueno, es un PDF donde está toda la información relevante de esta empresa. Y con eso pueden hacer benchmarking. Comparan si les ha ido mejor a esa empresa que a ellos, si les ha ido peor, en qué ratio, en qué área, etcétera, y con eso toman acciones, ¿ok? Eso es un poquito lo que significa, pues, benchmarking y por qué algunas empresas también lo utilizan para calibrar su sistema de evaluación de desempeño y de objetivos. ¿Cuál es el siguiente paso una vez que ya hicimos un proceso de evaluación de desempeño? El último paso es el análisis y devolución de resultados, ¿ok? Tú ya tienes la información, ya conseguiste que todos pues participen en el proceso y ahora toca analizar las respuestas a esas preguntas, ¿ok? Analizar qué sentido pues vamos o qué tipo de acciones vamos a tomar por cada uno de los trabajadores en función a su desempeño. Y además, ¿cómo les devolvemos esta información? A ese proceso de devolución de resultados también se le conoce como feedback o retroalimentación, ¿ok? Entonces, la retroalimentación es importante, es un pilar fundamental en el desarrollo del proceso de evaluación de desempeño. Ayuda a que los empleados tengan la información, sepan, exista pues un precedente, una justificación de por qué necesitan una capacitación, de por qué necesitan un acompañamiento más continuado o de por qué están siendo promovidos. Ayuda también a que identifiquen, a que sepan cuáles son esas fortalezas que se han encontrado y cuáles son esas oportunidades de mejora. El proceso de devolución, de retroalimentación, de feedback, tiene que ser un proceso bien integrado, un proceso bajo la comunicación efectiva, la asertividad, la empatía y además la objetividad, ¿ok? Justo les he traído por aquí varios tipos de feedback, ¿ok? Existe el proceso de feedback más formal, un proceso que está sobre todo integrado al proceso de la evaluación periódica, de la evaluación que impulsa la misma empresa y se basa pues en la información concreta, en datos cuantitativos o cualitativos, ¿ok? Ese es el feedback formal. También vamos a encontrar momentos de devolución de resultado, devolución de un análisis, de una evaluación, de manera informal. Esto es más cotidiano. Esto sucede en el día a día. ¿Cómo así? Imagínate que nosotros estamos presentando un proyecto, estamos pues mostrando la información, el reporte que se ha realizado y tenemos pues al jefe, a nuestros compañeros escuchándonos. Culmina esta presentación, culmina esta reunión y pues escuchamos su feedback. Nos dicen, nos ha parecido excelente esta
esta presentación, la información ha sido muy relevante, justamente consideraste todas las variables que tenían que ver con ese proyecto, etcétera, ¿no? Entonces ya nos está dando una devolución de cómo ha sido nuestro rendimiento en esa actividad específica, ¿ok? Eso es un ejemplo de feedback informal. Después de una reunión, después de un proyecto, después de la entrega de algún informe, etcétera. Usualmente es inmediata y enfocada en situaciones específicas. Muy bien. Y tenemos también otro tipo de feedback, que es un feedback 360. Este tipo de feedback viene no solamente del jefe, también puede venir de algún compañero, también puede venir de algún subordinado. Es una evaluación que viene pues de manera diversa y nos brinda información mucho más objetiva porque toma en cuenta las distintas perspectivas de con quienes trabajamos, ¿ok? Eso es un poquito los tipos de feedback. Y bueno, les he traído por acá también sobre el proceso de cómo brindar feedback. Nosotros vamos a brindar feedback, ya sea a nuestro jefe, ya sea a nuestros subordinados, ya sea a nuestros compañeros. Es vital que aprendamos a brindar feedback de manera objetiva, empática y asertiva, ¿ok? Para esto siempre debemos estar preparados, debemos presentar los datos de una manera objetiva sin tomar en cuenta el lado personal, en un momento donde nos encontremos tranquilos, donde brindemos, además de lo que he dado de oportunidades de mejora, brindemos ejemplos para que puedan alcanzar su desarrollo, ¿ok? Muy bien, justo existe un método que se llama método sándwich, ¿ok? Este método nos ayuda a saber cómo debemos brindar feedback. Les he traído el videíto para que le prestemos un poco de atención y con eso aprendamos sobre el método sándwich o método pues para feedback, ¿ok? Listo. De la autogestión es la aplicación correcta del mecanismo de feedback, ya que una de las premisas de la autogestión es el aprendizaje continuo y se aprende mucho de lo que los demás nos dicen sobre el trabajo que realizamos. ¿Pero qué es exactamente feedback? Su traducción literal es retroalimentación, pero es una palabra que se ha impuesto en el ámbito empresarial en su denominación inglesa. Dar feedback no deja de ser comunicar, transmitir a otra persona tu opinión sobre un aspecto. En este caso vamos a hablar de feedback en los casos de comunicación que un líder de equipo hace de forma individual a cada miembro. Normalmente esto no se hace de forma ordenada, pensada ni estructurada. Se premia, reconoce, corrige o abronca según el momento, el nivel de estrés o el buen o mal momento del día. Se debe comunicar este feedback cada cierto tiempo, siempre en frío, no tras una bronca o discusión. Tiene que ser algo pensado antes de comunicarlo. Existen varias técnicas para impartir feedback. Yo voy a explicar la más efectiva, el feedback bocadillo. El objetivo de la técnica del bocadillo es comunicar una característica negativa entre dos aspectos positivos. El primero asociado al presente y el segundo al futuro. Primero, en primer lugar, ofrecemos y valoramos un aspecto positivo a aquel a quien estamos dando feedback. Buscamos que se sienta valorado por su tarea realizada, por lo que haremos ver qué nos ha gustado de su trabajo reciente. Segundo, añadimos el aspecto que pensamos que se debe mejorar. Para esta fase es imprescindible argumentar el porqué de nuestra opinión. Debemos ir más allá de un no has hecho esto bien o te has equivocado en. Debemos incidir en cómo se debería de haber hecho mejor, para propiciar una opinión constructiva y no un ataque. Tenemos que tener presente que damos feedback no para desahogarnos o liberar nuestro estrés atacando a alguien. Lo hacemos para que esa persona aprenda del error. Si la atacamos, se pondrá a la defensiva, buscando excusarse y no siendo crítico consigo mismo. Tercero y último, volvemos a hablar del aspecto positivo, dando un enfoque futuro, es decir, reforzando cómo alguna de sus competencias, conocimientos o motivación van a ayudar a mejorar su desarrollo profesional y el de la empresa. De este modo, la persona sujeta al feedback no se siente invadida y damos a la conversación una introducción y un final positivo, pero transmitiendo
también aquello que queremos que mejore. Buenísimo, entonces ya aprendimos un poquito de cómo brindar feedback y esto no solamente nos ayuda en el ámbito profesional, sino incluso cuando tenemos que decir alguna oportunidad de mejora y también reconocer a alguien que conocemos en nuestro día a día, en la familia, en los amigos, en la pareja, ¿ok? Ya saben cómo utilizar el método sándwich, pues siempre acompañemos de una fortaleza con una oportunidad al mismo tiempo en un buen momento y que podamos pues brindarle algunas pautas o mejoras para que pueda seguir desarrollándose, ¿ok? Muy bien, eso es un poquito del proceso de evaluación de desempeño, también el seguimiento que nosotros tenemos que brindar a las personas que se encuentran en un proceso de evaluación y finalmente, siempre yo pienso que este proceso de evaluación, este proceso de feedback tiene que darse de manera continua, donde los empleados se sientan cómodos proporcionando feedback tanto para sus jefes como escuchando el feedback de los jefes para ellos. Esto de una manera constante y transparente. Algunas empresas utilizan plataformas que les ayudan a este tipo de intercambio. Por ejemplo, Microsoft Teams, el mismo Meet, plataformas dedicadas exclusivamente a la cultura AMP, etcétera, ¿ok? Siempre se puede implementar alguna política de feedback. Si ustedes alguna vez tienen que proponer algún proyecto, pueden pues proponer una política de evaluación de desempeño o una política de feedback, ¿ok? Muy bien. Y bueno, les he traído este pequeño ejemplo para que veamos cómo existen empresas que pueden tener problemas, incidencias por la falta de una cultura de evaluación de desempeño, de feedback, ¿ok? La empresa es Retail Plus, es una empresa pequeña, minorista, que se encuentra en varias ciudades del país. Tiene éxito a nivel comercial, ¿ok? Una empresa que tiene, pues, clientes, tiene afluencia, pero está teniendo últimamente dificultades con la misma experiencia del empleado. Los empleados se están quejando, han quejado la falta de feedback, han quejado la falta de respuesta, de presencia de parte de los jefes, de los gerentes, y además esto les ha generado confusión sobre sus expectativas y objetivos laborales, ¿ok? Situación actual, encontramos un desempeño inconsistente. Muchos empleados no se sienten seguros de cómo mejorar su trabajo, no encuentran pues feedback de manera regular, algunos solo reciben feedback cuando ya cometieron pues errores muy graves. Además, encontramos baja satisfacción laboral. Hemos medido y encontramos en las encuestas pues un 65% de los empleados siente que sus esfuerzos no son reconocidos y además un 40% afirma que no recibe feedback pues frecuente. Relaciones tensas con los mismos supervisores. Encontramos que los jefes están pues muy estrictos o todo el tiempo tienen una cultura de castigo, no les ofrecen el apoyo continuo, solamente les corrigen y no les brindan reconocimiento adecuado. ¿Ok? Esa es la situación actual. ¿Qué hemos identificado? Si es que nosotros estamos en este tipo de gestión, pues vamos a identificar falta de feedback, falta de reconocimiento, falta de productividad, falta de motivación, falta de liderazgo, incluso podemos aplicar un proceso de acompañamiento, un proceso de capacitación, una política de feedback. Tenemos que hacer varios diagnósticos para entender qué hay detrás de todos estos problemas, ¿ok? Este es el ejemplo de análisis que les dejo para que ustedes se hagan una idea de lo que a veces podemos encontrar y cuáles son esas necesidades que nosotros, desde el conocimiento que estamos adquiriendo en gestión de recursos humanos, tenemos que aplicar y actuar, ¿ok? Resolver. Muy bien. Y bueno,
ya para culminar hoy la clase, el proceso de feedback es un proceso continuo, es un proceso que no solamente se limita a la evaluación formal. Este es el resultado del proceso de evaluación de desempeño que tiene varias etapas, desde la planificación, la ejecución y pues la devolución de resultados. Siempre que nosotros devolvamos este feedback, brindemos a los empleados este tipo de información, seamos específicos, seamos oportunos, objetivos y equilibrados. Fomentemos una cultura de confianza, fomentemos una cultura ética donde pues la evaluación de desempeño equilibre, reconozca, acompañe a los trabajadores. ¿Ok? Siempre el éxito de una evaluación de desempeño va a depender de la comunicación y de la objetividad. Eso es, chicos. Muchísimas gracias por el tiempo. No les robo más minutos. Sé que es una clase que estamos recuperando, pero igual muchas gracias por conectarse. Muchas gracias al equipo de ITEC. No se olviden que todo esto pues nos ayuda a nosotros a mejorar nuestras habilidades en recursos humanos y qué mejor también certificarnos para que con eso demostremos este aprendizaje. Gracias por el espacio otra vez a ITEC. Les voy a estar pasando la plantilla de GAN y ellos les van a pasar, me imagino que por el grupo de WhatsApp. Les invito a que escuchen sus indicaciones finales de hoy y nos vemos mañana jueves. Gracias y buenas tardes.